Bueno, vamos a comenzar a recorrer este libro de Ken Wilber que se llama La conciencia, y vamos a comenzar hoy con la introducción del libro que dice ¿quién soy? Tiene esta famosa pregunta ¿quién soy? Y dice así: súbitamente, sin la menor advertencia, en cualquier momento o lugar, sin causa aparente, puede suceder. Esta es una cita de R.M. Buke, que dice así: de improviso me encontré envuelto en una nube de color semejante al de las llamas. Por un instante pensé en un incendio, en una inmensa conflagración en algún lugar inmediato a aquella gran ciudad. Al momento siguiente comprendí que el fuego estaba dentro de mí. Entonces me inundó un sentimiento de júbilo, un inmenso regocijo acompañado, o seguido inmediatamente por una iluminación intelectual imposible de describir. Entre otras cosas, no llegué simplemente a creer, sino que vi que el universo no está compuesto de materia muerta, sino que es, por el contrario, una presencia viviente. Tomé conciencia de la vida eterna que hay en mí. No era la convicción que tendría una vida eterna, sino la conciencia de que la poseía ya entonces. Vi que todos los hombres son inmortales, que el orden cósmico es tal que sin la menor duda todas las cosas colaboran para el bien de todas y cada una de ellas, que el principio fundamental del mundo, de todos los mundos, es lo que llamamos amor, y que la felicidad de todos y de cada uno es a la larga absolutamente segura. ¡Qué magnífica clarividencia! Cometeríamos seguramente grave error si llegáramos a la apresurada conclusión de que tales experiencias son alucinaciones o frutos de la aberración mental, ya que en su definitiva revelación nada hay de la angustia torturada de las visiones psicóticas. El polvo y las piedras de la calle eran tan preciosos como el oro. Los portales eran al comienzo los confines del mundo. El verdor de los árboles, cuando los vi por primera vez, a través de las puertas me transportó y me fascinó. Los chiquillos que jugaban y saltaban en la calle eran joyas móviles. Yo no tenía conciencia de que hubieran nacido ni de que debiesen morir, pero todas las cosas permanecían eternamente en cuanto estaban en el lugar que les era propio. La eternidad se manifestaba en la luz del día. William James, el padre de los psicólogos norteamericanos, insistió una y otra vez en que nuestra conciencia normal de vigilia no es más que un tipo especial de conciencia, en tanto que en derredor de ella y separadas por las más tenues de las pantallas, se extienden formas de conciencia totalmente diferentes. Es como si nuestra percepción habitual de la realidad no fuera más que una isla insignificante, rodeada por un vasto océano de conciencia insospechado y sin cartografiar, cuyas olas se estrellan continuamente contra los arrecifes que ha erigido a modo de barreras nuestra percepción cotidiana, hasta que espontáneamente las rompen e inundan esa isla con el conocimiento de un nuevo mundo de conciencia, tan vasto como inexplorado, pero intensamente real. Llegó entonces un período de arrobamiento tan intenso que el universo se inmovilizó, como si se le impusiera la inexpresable majestad del espectáculo. ¿Solo uno en todo el universo infinito? El perfecto uno, que es todo amor. En ese mismo momento maravilloso, de lo que se podría llamar beatitud celestial, se produjo la iluminación. En una intensa visión interior vi cómo se reorganizaban los átomos o moléculas, no sé si materiales o espirituales, de los que al parecer está compuesto el universo, a medida que el cosmos va pasando de un orden a otro. Qué gozo cuando vi que no había ruptura en la cadena, no faltaba ni un solo eslabón, y que todo estaba en su momento y su lugar. Mundos y sistemas, todo se combinaba en una armoniosa totalidad.
el aspecto más fascinante de estas sobrecogedoras vivencias de iluminación, y el aspecto al que dedicaremos más atención, es que el individuo llega a sentir, más allá de cualquier sombra de duda, que fundamentalmente él es uno con todo el universo, con todos los mundos, superiores e inferiores, sagrados o profanos. Su sentimiento de identidad se expande mucho más allá de los estrechos confines de su mente y su cuerpo, hasta abarcar la totalidad del cosmos. Por esta razón, precisamente, R.M. Bucke denominaba conciencia cósmica a esta modalidad de percepción. El musulmán lo llama la identidad suprema, suprema porque es una identidad con el todo. En general nos referiremos a ella valiéndonos de la expresión conciencia de la unidad, un abrazo de amor con la totalidad del universo. A tal punto, esta difundida vivencia o experiencia de la identidad suprema que se ha ganado, junto con las doctrinas que se proponen explicarla, el apelativo de la filosofía perenne, abundan las pruebas de que este tipo de experiencia o conocimiento es el núcleo central de toda religión importante: hinduismo, budismo, taoísmo, cristianismo, islamismo y judaísmo. De modo que está justificado hablar de la unidad trascendente de las religiones y de la unanimidad de la verdad primordial. El tema central de este libro es que esta modalidad de la percepción, esta unidad de la conciencia o identidad suprema, constituye la naturaleza y condición de todos los seres sensibles, pero que paulatinamente vamos limitando nuestro mundo y nos apartamos de nuestra verdadera naturaleza al establecer fronteras. Entonces nuestra conciencia, que originariamente es pura y unitiva, empieza a funcionar en distintos niveles, con diferentes identidades y diferentes límites. Estos diferentes niveles son las múltiples maneras en que podemos responder y respondemos a la pregunta ¿quién soy? La incógnita de quiénes somos probablemente ha atormentado a la humanidad y hoy sigue siendo uno de los interrogantes humanos más perturbadores. Las múltiples respuestas que se han propuesto para este enigma van desde lo sagrado a lo profano, de lo complejo a lo simple, de lo científico a lo romántico, del plano político al individual. Pero, en vez de examinar la multitud de respuestas posibles a esta pregunta, vamos a echar una mirada a un proceso muy específico y básico que se da cuando una persona se formula los interrogantes ¿quién soy? ¿En qué consiste mi verdadero ser? ¿Y mi identidad fundamental? Y luego responde a ellos. Cuando alguien nos pregunta ¿quién eres? Y procedemos a darle una respuesta, ¿qué es lo que en realidad hacemos? ¿Qué sucede en nuestra mente mientras lo hacemos? En cierto sentido estamos describiendo nuestro ser, tal como hemos llegado a conocerlo, incluyendo en nuestra descripción a la mayoría de los hechos importantes, buenos y malos, filosóficos y religiosos, que tenemos por fundamentales en lo que se refiere a nuestra identidad. Podrías describirte como una persona única, un ser dotado de ciertos potenciales. Soy bondadoso, pero a veces soy cruel, afectuoso, pero a veces hostil. Soy padre, soy abogado. Me gusta la pesca, me gusta el baloncesto. Y así podrías ampliar tu lista de lo que sientes y piensas. Sin embargo, hay un proceso aún más básico que subyace en todo el procedimiento para establecer una identidad. Cuando uno responde a la pregunta ¿quién soy?, sucede algo muy simple. Cuando describe o explica quién es, incluso cuando se limita a percibirlo interiormente, lo que en realidad está haciendo, a sabiendas o no, es trazar una línea o límite mental que atraviesa en su totalidad el campo de la experiencia, y a todo lo que queda dentro de ese límite lo percibe como yo mismo, o lo llama así, mientras siente que todo lo que está
por fuera del límite, queda excluido del yo mismo. En otras palabras, nuestra identidad depende totalmente del lugar por donde tracemos la línea limítrofe. Uno es un ser humano y no una silla, y lo sabe porque consciente o inconscientemente traza una línea que separa a los humanos de las sillas y puede reconocer su identidad con los primeros. Es posible que uno sea muy alto, entonces trazará una línea mental entre la alta y la baja estatura y se identificará como alto. Uno llega a percibir soy esto y no aquello mediante el procedimiento de trazar una línea limítrofe entre esto y aquello, para después reconocer su identidad con esto y su no identidad con aquello. De modo que al decir yo, trazamos una demarcación entre lo que somos y lo que no somos. Y cuando uno responde a la pregunta ¿quién eres?, se limita a describir lo que hay en la parte limitada por esa línea. Y lo que solemos llamar crisis de identidad se produce cuando uno no puede decidir cómo ni dónde trazar esa línea. En pocas palabras, preguntar ¿quién eres? Significa preguntar ¿dónde trazas la frontera? Todas las respuestas a la pregunta ¿quién soy? Se derivan de este procedimiento de establecer una línea que delimite lo que uno es y lo que uno no es. Una vez trazadas las líneas limítrofes generales, las respuestas a la pregunta pueden llegar a ser sumamente complejas, o bien seguir siendo simples e imprecisas. Pero cualquier respuesta posible depende de que se trace primero la línea fronteriza. Lo más interesante de esta línea divisoria es que puede desplazarse y con frecuencia se desplaza. Su trazado puede rectificarse. En cierto sentido, la persona puede volver a cartografiar su alma y tal vez encuentre en ella territorios que jamás habría creído posibles, alcanzables, ni siquiera deseables. Las formas más radicales de rehacer el mapa o de cambiar de lugar la línea limítrofe se dan en las experiencias de la identidad suprema, en las que la persona expande el límite de su propia identidad hasta incluir la totalidad del universo. Hasta podríamos decir que pierde completamente la línea limítrofe, porque cuando está identificada con el todo único y armonioso, ya no hay dentro ni fuera. Y por lo tanto, no hay donde trazar la línea. A lo largo de esta obra volveremos a examinar una y otra vez esa percepción sin fronteras, que se conoce como la identidad suprema. Pero por ahora investigaremos algunas de las otras maneras en que se puede definir los límites del alma. Hay tantos tipos diferentes de líneas limítrofes como individuos que las trazan, pero todas ellas se reducen a unas pocas clases fácilmente reconocibles. La frontera más común que trazan los individuos es la de la piel, que envuelve la totalidad del organismo. Aparentemente se trata de una demarcación entre lo que uno es y lo que no es, que goza de universal aceptación. Todo lo que está dentro del límite de la piel, en algún sentido yo, mientras que todo lo que está fuera es no yo. Algo que esté fuera del límite de la piel puede ser mío, pero no es yo. Por ejemplo, reconozco mi coche, mi trabajo, mi casa, mi familia, pero desde luego nada de eso directamente es yo, de la misma manera que lo son todas las cosas que están dentro de mi piel. El límite de la piel es, pues, una de las fronteras más básicamente aceptadas entre lo que uno es y lo que no es. Podríamos pensar que este límite de la piel es tan obvio, tan auténtico, tan común, que en realidad es la única frontera que puede tener el individuo, salvo quizás en los raros casos de unidad de la conciencia por un lado y de psicosis irremediable por el otro.
Pero lo cierto es que hay otro tipo de línea limítrofe, sumamente común y bien establecido, que muchísimos individuos trazan, pues la mayoría de las personas, aunque reconozcan y acepten como un hecho que la piel es un límite entre lo que uno es y lo que no es, trazan otra demarcación, para ellas más significativa, en el interior mismo del organismo. Si te parece rara la idea de una línea limítrofe en el interior del organismo, te voy a preguntar, ¿sientes que tú eres un cuerpo o sientes que tienes un cuerpo? La mayoría de los individuos sienten que tienen un cuerpo, como si fueran sus dueños o propietarios, como de una casa o de un coche. En estas circunstancias parece como si el cuerpo no fuera tanto yo como mío, y lo que es mío, por definición, se encuentra fuera del límite entre lo que uno es y lo que no es. La persona se identifica más básica e íntimamente con una sola faceta de la totalidad de su organismo, y esta faceta que siente como su auténtica realidad se conoce como como mente, psique, ego o personalidad. Biológicamente no hay el menor fundamento para esta disociación o escisión radical entre la mente y el cuerpo, la psique y el soma, el ego y la carne, pero psicológicamente la disociación adquiere caracteres de epidemia. Más aún, la escisión mente-cuerpo y el consiguiente dualismo es un punto de vista fundamental de la civilización occidental. Si observamos la palabra psicología para referirnos al estudio del comportamiento del hombre, y que esa misma palabra refleja el prejuicio de que el hombre es básicamente una mente y no un cuerpo, incluso San Francisco se refería a su cuerpo como al pobre hermano asno, y de hecho la mayoría de nosotros nos sentimos como si cabalgáramos en nuestro cuerpo, y este fuera un asno o una mula. No hay duda de que esta línea limítrofe entre mente y cuerpo no es ajena, no se halla de modo alguno presente desde el nacimiento. Pero a medida que un individuo va avanzando en años y comienza a trazar y a reforzar la frontera entre lo que es y lo que no es, empieza a considerar el cuerpo con emociones encontradas. ¿Debe incluirlo directamente dentro de los límites de lo que él es? ¿O habrá de considerarlo como territorio extranjero? ¿Por dónde debe trazar la línea? Por una parte, durante toda la vida, el cuerpo es fuente de placeres, desde los éxtasis del amor erótico o las sutilezas de la alta cocina y el arrobamiento de los crepúsculos, todo nos llega por mediación de los sentidos corporales. Pero por otra parte, el cuerpo alberga el espectro amenazante del dolor, las enfermedades, las torturas del cáncer. Para un niño, el cuerpo es la única fuente de placer y al mismo tiempo es la primera fuente de dolor y de conflicto con los padres. Y además el cuerpo fabrica continuamente productos de desecho que por razones que el niño no entiende en absoluto, son una fuente constante de alarma y ansiedad para los padres. Mojar la cama, los movimientos del vientre, sonarse la nariz, todo es un lío increíble y todo se relaciona con eso, con el cuerpo. Va a ser difícil decidir dónde se traza la línea. Pero en general, cuando el individuo llega a la madurez, ya se ha despedido afectuosamente del pobre hermano asno. Cuando termina de establecerse el límite entre lo que uno es y lo que no es, el hermano asno está decididamente del otro lado de la cerca. El cuerpo se convierte en territorio extranjero, casi, pero nunca del todo, tan extranjero como el propio mundo exterior. La frontera se traza entre la mente y el cuerpo y la persona se identifica, sin más ni más, con la mente. Incluso llega a tener la sensación de que vive en la cabeza, como si dentro del cráneo
tuviera a un ser humano en miniatura, que da órdenes e indicaciones a su cuerpo, que a su vez puede obedecer o no. En pocas palabras, lo que el individuo siente como su propia identidad no abarca directamente el organismo como un todo, sino solamente una faceta del organismo, que se llama ego. Ego. Es decir, que el individuo se identifica con una imagen mental de sí mismo, más o menos precisa, y con los procesos intelectuales y emocionales que van asociados a dicha imagen. Al no identificarse concretamente con la totalidad del organismo, lo más que llega a tener es un cuadro o imagen del organismo total. Siente, pues, que es un yo, un ego, y que por debajo de él cuelga su cuerpo. Vemos aquí otro tipo importante de línea limítrofe, el cual establece que la identidad de la persona se da principalmente con el ego, con la imagen de sí mismo. Como podemos ver, esta línea limítrofe entre lo que uno es y lo que no es puede ser muy flexible, de manera que no será sorprendente descubrir que incluso dentro del ego o mente se pueden erigir otro tipo de línea limítrofe. Por diversas razones, algunas de las cuales ya vamos a analizar, es posible que el individuo se niegue incluso a admitir que algunas facetas de su propia psique son suyas. En lenguaje psicológico se dice que las aliena, las reprime, las escinde o las proyecta. En definitiva, se trata de que reduce el límite entre lo que él es y lo que no es, de manera que solo da cabida a ciertas partes de sus tendencias yoicas. Esta imagen reducida de sí mismo es lo que vamos a llamar la persona o la máscara, un término cuyo significado se hará más obvio al proseguir con el texto. Pero, como el individuo se identifica solamente con facetas de su psique, o sea, con la persona, siente que lo que reste de ella no es él, es territorio extranjero, incluso peligroso. Entonces, ¿qué hace? Vuelve a trazar el mapa de su alma de manera que niegue y excluya de la conciencia los aspectos de sí mismo que no acepta. A estos aspectos no aceptados los llamamos la sombra. En mayor y menor medida, entonces la persona se aliena, se reprime, se escinde. Bien. Evidentemente tenemos aquí otro tipo importante de línea limítrofe. Por el momento no tratamos de decidir cuál de estos tipos de mapas de uno mismo está bien, es correcto o verdadero. Simplemente vamos tomando nota de manera imparcial de que existen varios tipos principales de líneas limítrofes entre lo que uno es y lo que no es. Y dado que estudiamos el tema sin ninguna intención valorativa, podemos mencionar al menos otro tipo de línea limítrofe a la que en la actualidad se presta mucha atención y que es la asociada con los llamados fenómenos transpersonales. El término transpersonal significa que está produciendo en el individuo alguna clase de proceso que va más allá del individuo. El ejemplo más sencillo lo constituyen los casos de percepción extrasensorial, de la cual los psicólogos reconocen varias formas: la telepatía, clarividencia, precognición, retrocognición. También podríamos incluir las experiencias extracorporales, las de un yo transpersonal o testigo transpersonal, las experiencias cumbres, etc. Lo que todos estos hechos tienen en común es una expansión del límite entre lo que uno es y lo que uno no es, que llega a trascender la frontera del organismo constituido por la piel. Aunque las experiencias o vivencias transpersonales son, hasta cierto punto, similares a la conciencia de la unidad, es importante no confundirlas. En la conciencia de la unidad, la identidad de la persona es identidad con el todo.
absolutamente con todas las cosas. En las vivencias transpersonales, la identidad de la persona no llega a expandirse hasta la totalidad, pero sí se expande, o al menos se extiende, más allá del límite orgánico de la piel. Aunque no se identifique con el todo, tampoco su identidad se mantiene confinada exclusivamente al organismo. Al margen de la consideración que merezcan las experiencias transpersonales, las pruebas de que existen al menos algunas de sus formas son abrumadoras, por lo que podemos concluir sin temor a equivocarnos que estos fenómenos representan una clase más de líneas limítrofes del yo. Lo que importa de este análisis de los límites entre lo que uno es y lo que uno no es, estriba en que el individuo no solamente tiene acceso a uno, sino a muchos niveles de identidad. Tales niveles de identidad no son postulados teóricos, sino realidades observables, que cada uno puede verificar por sí mismo y en sí mismo. Por lo que respecta a estos diferentes niveles, es así como si ese fenómeno familiar, pero en última instancia misterioso, que llamamos conciencia, fuera un espectro, una especie de arco iris compuesto por numerosas bandas o niveles de identidad. Obsérvese que hemos señalado brevemente 5 clases o niveles principales de identidad. Desde luego hay variaciones y los niveles mismos se pueden subdividir, pero estos 5 parecen ser aspectos básicos de la conciencia humana. Vamos a tomar los principales niveles de identidad y los vamos a disponer en cierto orden. Esta disposición, semejante a un espectro, muestra la línea limítrofe entre lo que uno es y lo que uno no es, y los niveles principales de identidad que ya señalamos. Estoy mirando si se larga a llover, porque está anunciado lluvia. Cada nivel diferente resulta de los diferentes lugares donde la gente puede trazar y traza efectos de límite. Cada nivel sucesivo del espectro representa un tipo de estrechamiento o de restricción de lo que el individuo siente que es él mismo, su verdadera identidad, o sea, su respuesta a la pregunta ¿quién eres? Y en la base del espectro la persona siente que es una con el universo, que su verdadero yo no es solamente su organismo, sino la totalidad de la creación. En el nivel siguiente del espectro, ascendiendo, el individuo siente que no es uno con el todo, sino más bien uno con la totalidad de su organismo. Su sentimiento de identidad se ha desplazado y reducido desde la totalidad del universo a una faceta de este, a saber, su propio organismo. Perdón. En el siguiente nivel, la identidad vuelve a estrecharse porque ahora el individuo se identifica con su mente o ego, que no es más que una faceta de la totalidad del organismo. Y llegado al nivel final del espectro, puede incluso reducir su identidad a facetas de su mente, alienando y reprimiendo la sombra, es decir, los aspectos no aceptados de su psique. Entonces se identifica solamente con una parte de la psique, que es lo que llamamos la persona, que también se llama la máscara. Así pues, desde el universo a una faceta del universo, que llamamos el organismo, desde el organismo a una faceta del organismo que llamamos el ego, desde el ego a una faceta del ego que llamamos la persona, tales son algunas de las principales bandas del espectro de la conciencia. Con cada nivel sucesivo del espectro, más numerosos son los aspectos del universo que aparecen como externos al yo de la persona. Así, en el nivel del organismo total, el medio aparece como algo que está fuera del límite de sí mismo, ajeno a lo que uno es,
Pero en el nivel de la persona, el medio ambiente del individuo más su cuerpo y algunos aspectos de su propia psique aparecen como algo externo, ajeno, que no es yo. Los diferentes niveles del espectro representan no solo diferencias en la identidad, por más importante que esto sea, sino también en aquellas características que directa o indirectamente estén ligadas con la identidad. Pensemos, por ejemplo, en un problema, el conflicto consigo mismo. Puesto que hay diferentes niveles del yo, es obvio que también hay diferentes niveles de conflicto consigo mismo. La razón estriba en que, en cada nivel del espectro, la línea limítrofe de lo que es la identidad de una persona se va trazando de diferentes maneras. Pero como bien saben los expertos, una línea limítrofe es también una línea de batalla en potencia, ya que delimita los territorios de dos campos opuestos en pugna. Así, por ejemplo, una persona que esté en el nivel del organismo total encontrará a su enemigo potencial en su medio ambiente, pues este se le aparece como externo y por consiguiente como una amenaza para su vida. Pero una persona que está en el nivel del ego no solo encuentra que su medio es territorio extranjero, sino que lo es también su propio cuerpo, lo cual significa que la naturaleza de sus conflictos y perturbaciones es diferente en sumo grado. Una persona así ha desplazado la línea limítrofe de lo que uno es y por consiguiente ha desplazado la línea de batalla de sus conflictos y sus guerras personales. Entonces, en este caso, el cuerpo mismo se transforma en el enemigo. Esta línea de batalla puede adquirir una gran importancia en el nivel de la persona, o sea, de la máscara. Porque aquí el individuo ha trazado la línea limítrofe entre facetas de su propia psique, de modo que la línea de batalla se encuentra ahora entre el individuo, en cuanto persona, y su medio, pero también su cuerpo y ciertos aspectos de su propia mente. Bueno, lo que aquí importa es que cuando un individuo dibuja los límites de su alma, establece al mismo tiempo las batallas de su alma. Miren qué increíble esto, muy interesante, este libro es fabuloso. Entonces, que se me perdió. Los límites de la identidad de un individuo demarcan qué aspectos del universo han de ser considerados uno mismo y cuáles serán considerados lo que no es uno, lo diferente de uno mismo. De manera que en cada nivel del espectro son diferentes los aspectos del mundo que se le aparecen al individuo como lo que no soy, lo ajeno y extranjero. Cada nivel ve diferentes procesos del universo como extraños a él, y puesto que, como en cierta ocasión señaló Freud, todo extraño parece un enemigo, cada nivel está potencialmente comprometido en diferentes conflictos con diversos enemigos. Recuérdese que toda línea limítrofe es también una línea de batalla, y que en cada nivel el enemigo es diferente. En la jerga psicológica los diferentes síntomas se originan en distintos niveles. El hecho de que los diferentes niveles del espectro posean características, síntomas y potenciales diferentes, nos lleva a uno de los aspectos más interesantes de este punto de vista. En la actualidad hay un interés increíblemente amplio y que no deja de crecer en toda clase de escuelas y técnicas que se ocupan de los diversos aspectos de la conciencia. Mucha gente recurre a la psicoterapia, al análisis junguiano, al misticismo, a la psicosíntesis, al zen, al análisis transaccional, al rolfing, al hinduismo, la bioenergética, el psicoanálisis, el yoga y la terapia gestáltica. Lo que tienen en común estas escuelas es que de una manera u otra
todas intentan efectuar cambios en la conciencia de una persona. Pero ahí acaba la similitud. El individuo, sinceramente interesado en aumentar y enriquecer su conocimiento de sí mismo, se encuentra con una variedad tan asombrosa de sistemas psicológicos y religiosos que apenas si sabe por dónde comenzar o a quién creer. Incluso si estudia cuidadosamente todas las escuelas importantes de psicología o de religión, lo más probable es que termine su estudio tan confundido como cuando lo empezó, porque estas diversas escuelas, tomadas en conjunto, se contradicen entre sí. Por ejemplo, el budismo zen le dice a uno que se olvide del ego, que lo trascienda o que vea a través de él. Pero el psicoanálisis le ayuda a reforzar, fortalecer y consolidar el ego. ¿Quién tiene razón? El problema es muy real, tanto para el profano interesado como para el terapeuta profesional. Tantísimas escuelas diferentes, todas en conflicto y todas procurando entender a la misma persona. ¿O no es así? Es decir, ¿apuntan todas ellas al mismo nivel de la conciencia de la persona? ¿O se trata más bien de que esos diferentes enfoques se centran de hecho en diferentes niveles del yo? ¿No podría ser que estos enfoques tan diferentes, lejos de estar en conflicto o de ser contradictorios, reflejan realmente diferencias muy concretas en los diversos niveles del espectro de la conciencia? ¿Y no sería posible que estos diferentes enfoques sean todos ellos más o menos correctos cuando se emplean en su propio nivel principal? Si así fuera, estaríamos en condiciones de introducir considerable orden y coherencia en un campo que de otra manera es de una complejidad enloquecedora. Entonces, se pondría de manifiesto que todas estas escuelas psicológicas y religiosas no representan tanto maneras contradictorias de enfocar al individuo y sus problemas, sino que son más bien enfoques complementarios de diferentes niveles del individuo. Así entendido, el vasto campo de la psicología y de la religión se descomponen en 5 o 6 grupos, ¿sí? Y cada uno de estos grupos apunta a una de las principales bandas del espectro. Bien. El objetivo del psicoanálisis y de la mayoría de las formas de terapia convencional es remediar la radical escisión entre los aspectos conscientes e inconscientes de la psique, de modo tal que la persona se ponga en contacto con la totalidad de su mente. Apuntan a reunificar la persona o máscara tras la que se ocultan los aspectos inaceptables de su ego y la sombra, o proyección al exterior de estos aspectos, para crear un ego sano y fuerte, lo que se equivale a decir una imagen de sí mismo exacta y aceptable. En otras palabras, son todas ellas terapias orientadas hacia el nivel del ego. Intentan ayudar al individuo que está viviendo como persona para que vuelva a cartografiar su alma como ego. La meta de la mayoría de las llamadas terapias humanísticas es curar la escisión entre el ego y el cuerpo, reunir la psique y el soma, para así revelar el organismo total. Por eso, a la psicología humanista, llamada la tercer fuerza, se la designa también como movimiento del potencial humano. Al extender la identidad de la persona desde la mente o ego hasta la totalidad del organismo como tal, se liberan los vastos potenciales del organismo total, poniéndolos a disposición del individuo. Encontraremos que la meta de disciplinas como el budismo zen o el hinduismo Vedanta es curar la escisión entre el organismo total y el medio para revelar una identidad suprema con el universo entero. Apuntan al nivel de la conciencia de unidad. Pero no olvidemos que entre el nivel de la conciencia de unidad y el nivel del organismo total están las bandas transpersonales del espectro. Las terapias que se dirigen a este nivel se interesan por los procesos que se dan en la persona, pero que son realmente supraindividuales o colectivos o transpersonales.
Incluso hay quienes se refieren a un yo transpersonal, que si bien no es idéntico al todo, trasciende los límites del organismo individual. Encontramos entre estas terapias la psicosíntesis, el análisis junguiano, diversas prácticas preliminares del yoga, las técnicas de meditación trascendental y otras. Yo miro porque está anunciado lluvia. Bien. Bueno. A medida que una persona se familiarice más con el espectro, con sus diversos niveles, potenciales y problemas, más capacitada estará para orientarse en el viaje que lleva a la comprensión y al desarrollo de uno mismo. Podrá reconocer más fácilmente en qué niveles se originan los conflictos y problemas presentes y aplicar así a cualquier conflicto dado el proceso terapéutico adecuado para ese nivel. El desarrollo se entiende aquí como un ensanchamiento y expansión de los propios horizontes, una ampliación de los propios límites, exteriormente en perspectiva e interiormente en profundidad. Pero esa es con toda exactitud la definición de descender por el espectro o de ascender por él, todo depende del ángulo. Y en este libro, el autor, Ken Wilber, habla de descender porque combina mejor con una de las figuras del espectro. Cuando una persona desciende un nivel del espectro, ha trazado un mapa nuevo de su alma y ensanchado su territorio. El crecimiento es redistribución, nuevo trazado de zonas y diseño del mapa. Es primero un reconocimiento, después un enriquecimiento de niveles cada vez más profundos y más vastos de lo que uno es. En los 3 capítulos siguientes vamos a explorar algunas facetas de este misterio que se llama conciencia de unidad. Exploraremos el mundo tal como se aparece, sin demarcaciones, sin fronteras. El momento presente tal como se aparece, sin los límites del pasado y el futuro. Y la capacidad de percibir y conocer sin los límites que impone la división dentro-fuera. Dedicaremos luego un capítulo a explicar el desarrollo de todos los demás niveles del espectro, el del organismo total, el del ego y el de la persona máscara. Y después, a partir de este entendimiento básico, vamos a comenzar el descenso del espectro de la conciencia, una exploración vivencial de los diversos niveles y de las principales terapias que se usan para establecer contacto con ellos, y terminaremos donde comenzamos, en el nivel de la conciencia de unidad, que es lo más oportuno, ya que como veremos es el único nivel que jamás nos ha faltado. Por eso en el próximo capítulo vamos a ver la división, por eso se llama dividido por la mitad.